Daremos comienzo a la clase 2 correspondiente a clasificación de las vacunas. En esta filmina diremos qué son las vacunas. Son suspensiones de microorganismos vivos o muertos, fracciones de los mismos o partículas proteicas que al ser administradas inducen una respuesta inmune que previene la enfermedad contra las cuales está dirigida. Estas suspensiones lo que realiza es activar el sistema inmunitario de las personas. Hay un concepto que hay que tener en cuenta, en este caso refuerzo, es la reexposición al mismo antígeno al cabo de un tiempo, el cual induce una respuesta inmune secundaria más intensa y duradera que la primaria, con un periodo de latencia más corto. En este caso comenzamos a ver los antígenos específicos según las vacunas. Tenemos vacunas de agentes vivos atenuados, que contienen microorganismos que son atenuados en cuanto a su virulencia por sucesivos pasajes por cultivos celulares. Se trata en la mayoría de los casos de las vacunas virales. Como consecuencia de su aplicación, se produce una infección activa, habitualmente sin ningún riesgo para la persona vacunada. Ejemplos de estas vacunas pueden ser la doble viral, triple viral, varicela, fiebre amarilla, rotavirus, fiebre hemorrágica argentina y BCG. Los antígenos específicos según vacuna, veremos las vacunas de agentes inactivos o muertos. Estos contienen microorganismos tratados por medios físicos a través de irradiación ultravioleta o el calor, o por medios químicos a través del fenol, la formalina y el alcohol. Esto se utiliza para eliminar su infectividad, manteniendo su capacidad inmunogénica. No se replican en el huésped o en la persona vacunada y requieren dosis de refuerzo, con el objetivo de mantener la inmunidad duradera. Ejemplo de estos antígenos son las vacunas antipoliomielítica inyectable, IPV o SAL, la vacuna de hepatitis A, la vacuna antigripal, la vacuna antirrábica, triple bacteriana y triple bacteriana acelular. Entonces diremos que dentro de la clasificación de las vacunas tenemos vacunas vivas atenuadas y vacunas inactivas o muertas. Pasamos a ver las vacunas vivas atenuadas. Entre ellas diremos que son derivados directamente del agente que causa la enfermedad. Para producir una respuesta inmune deben replicarse en la persona vacunada. La respuesta es semejante a la enfermedad natural que quiere prevenir. Son efectivas con una sola dosis, salvo la vía oral. Son frágiles y se dañan con la luz y el calor. Ejemplos de las vacunas vivas atenuadas tenemos las virales, como ser la triple viral, doble viral, varicela, rotavirus, fiebre hemorrágica y fiebre amarilla. Y dentro de las vacunas vivas atenuadas tenemos las bacterianas, que una de ellas es la BCG. Dentro de las vacunas inactivas o muertas diremos que son producidas por el crecimiento de los virus y bacterias en medio de cultivo y se inactivan con el calor, con la irradiación ultravioleta y o con productos químicos, como ser el fenol, la formalina y el alcohol. Estos no se replican, no causan enfermedad en el inmunocomprometido. La respuesta no se afecta por anticuerpos circulantes. Requiere múltiples dosis. En general la primera dosis no genera inmunidad, sino que pone en alerta el sistema inmunitario de la persona. La respuesta no se parece a la infección natural y estos anticuerpos disminuyen con el tiempo, es decir que este tipo de vacunas inactivas necesitan dosis de refuerzo. Dentro del grupo de las vacunas inactivas o muertas tenemos las vacunas enteras, las fraccionadas y las polisacáridas.
Dentro de las vacunas enteras tenemos las virales, como ser la vacuna SAL, la vacuna de influenza, hepatitis A y rabia. Y dentro de las bacterianas tenemos el grupo de las pertussis. Dentro de las fraccionadas también tenemos dos grupos, las subunidades, como ser hepatitis B y pertussia celular, y los toxoides, como ser la doble bacteriana, la cual contiene el virus de difteria y tétanos. Dentro del grupo de los polisacáridos tenemos las puros, como ser la vacuna neumocóxica 23 valente y la vacuna meningocóxica AC-Menveo. Y tenemos también las conjugadas, como ser la vacuna neumocóxica 13 valente y la vacuna Haemophilus influenza tipo B. También tenemos las toxoides. Estas son exotoxinas bacterianas que mediante procedimientos químicos o físicos pierden su toxicidad, pero conserva su antigenicidad. Generalmente requieren de adyuvantes, por ejemplo, la vacuna antidiftérica y antitetánica. Pasa a llamar vacuna doble adulto. Tenemos el grupo de las subunidades de microorganismos o virus. En estos casos el antígeno no es el microorganismo o el virus entero, sino que se trata de fragmentos o componentes de ellos. Uno de los ejemplos es la vacuna polisacárida anti-Haemophilus influenza tipo B, la vacuna antineumocóxica 23 valente, la vacuna antimeningocóxica AC, BC, ACIW 135 Menveo, la más común que está dentro de nuestro calendario, es la vacuna de Menveo y la vacuna antigripal. Otro grupo son los antígenos obtenidos por ingeniería genética. En este caso, el proceso se realiza mediante aislamiento de material genético que unido a un vector, en este caso puede ser un carrier, resulta en un recombinante inmunogénico. Ejemplos de estas vacunas son la vacuna contra la hepatitis B, elaborado por ingeniería genética en forma recombinante, y vacuna contra el virus del papiloma humano, vacuna recombinante de partículas virales. Otro grupo son las proteínas activas conjugadas en forma química o inmunológica, que como variante no tóxica de toxina difterica mutante tenemos la CRM197, el complejo de la membrana externa del meningococo, el toxoide tetánico y diftérico, la proteína D de Haemophilus influenza no tipificable, y ejemplos de estas vacunas son: una de ellas puede ser la vacuna conjugada antineumocóxica 13 valente, la vacuna antimeningocóxica AC más I más W135, comúnmente llamada Menveo, y anti-Haemophilus influenza tipo B. Ahora pasamos a ver unos cuadros donde vamos a ver las principales diferencias entre vacunas atenuadas e inactivas, que lo fuimos desarrollando en las filminas anteriores. Dentro de las vacunas atenuadas tenemos las derivadas directamente del agente que causa la enfermedad, al que se le ha quitado su virulencia. Para producir una respuesta inmune deben multiplicarse en la persona vacunada. La respuesta inmunitaria es más intensa y de larga duración. Estas inducen a la aparición de inmunidad humoral y celular, es decir, que inducen a la respuesta a la inmunidad de la persona. La inmunidad que generan pueden ser interferida por anticuerpos circulantes. Suelen estar contraindicadas en huéspedes inmunocomprometidos. Es decir, hay un grupo de personas que pasan a llamarse grupos de riesgo, entre ellos los huéspedes inmunocomprometidos, cuyas vacunas vivas atenuadas están contraindicadas para ser aplicadas.
Y también uno de las diferencias es que estas vacunas deben protegerse de la luz. Pasamos a las vacunas inactivas. En este caso, los microorganismos inactivos se realizan por procedimientos químicos o físicos. No se replican en la persona vacunada. Están compuestas por todo el virus o bacteria o bien por fracciones de estos. Por ejemplo, las proteicas pasan a ser los toxoides, las subunidades y los subviriones. Los polisacáridos puros, los polisacáridos conjugadas, donde la inmunidad es principalmente humoral. Estas inducen respuesta inmunitaria de menor intensidad y duración que las vacunas de virus vivos atenuados, es decir, que requieren varias dosis para la primovacunación y también necesitan dosis de refuerzo para mantener niveles altos de anticuerpos. Y finalizando, la respuesta a la vacuna no se afecta por la presencia de otros anticuerpos, como ser la presencia de gamma-globulinas. Ahora pasamos a ver unos cuadros donde vamos a ver los intervalos de administración de antígenos vivos e inactivos. En esta columna tenemos tipos de antígeno, en este caso 2 o más antígenos vivos inyectables. Ejemplo de estas vacunas puede ser la aplicación de vacuna varicela en conjunto con vacuna triple viral y la vacuna de fiebre amarilla. El intervalo mínimo entre las dosis, en este caso la administración tiene que ser simultánea de estas vacunas o con 4 semanas de intervalo entre una y otra. Dentro de las observaciones podemos decir que la función para que este intervalo mínimo sea administrado simultáneamente o con 4 semanas de intervalo es para impedir la transferencia de ambas vacunas. Y dentro de las precauciones podemos decir que si se administraron 2 vacunas vivas parenterales con un intervalo menor a 4 semanas, la segunda vacuna no se considera válida y debe repetirse a las 4 semanas. Es decir, que si el tiempo de intervalo entre una vacuna y otra ha sido menor a 4 semanas, la segunda vacuna aplicada no se considerará válida. Pasamos a ver el calendario nacional de vacunación actualizado a partir del 1 de junio de 2020. Acá veremos el calendario nacional de vacunación con la última actualización que se ha realizado. Esa actualización corresponde a la vacuna poliomielítica, en este caso vacuna IPV, que fue la incorporación que se realizó a partir del 1 de junio de 2020. En esta filmina vemos la evolución del calendario de vacunación en la República Argentina y con ello diremos que la evolución del calendario de vacunación en el año 1978, dicho calendario constaba de solamente 4 vacunas. Y eran la vacuna de triple bacteriana, la vacuna Sabin, que en ese entonces era una vacuna oral, la vacuna antisarampionosa y la vacuna BCG. Así continuamos con las distintas evoluciones y con las distintas incorporaciones de vacuna que se ha ido realizando año tras año. Pasamos al año 1985, donde se incorporó al primer calendario Pasamos al año 1985 con un segundo calendario, también de triple bacteriana, Sabin, antisarampionosa y BCG. Y así consecutivamente, en 1998 se incorporó la cuádruple, es decir, la vacuna pasó a tener un componente de Haemophilus influenza tipo B a la vacuna
triple bacteriana o DPT. Para terminar, en el 2017 con la última incorporación, que es la vacuna VPH en varones, vacuna meningocócica tetravalente a los 3 y 5 meses de edad, un refuerzo a los 15 meses y una única dosis a los 11 años. Con respecto a la última incorporación en el calendario nacional de vacunación, fue incluida la vacuna poliomielítica. En este caso, vamos a decir que hasta el año 2016 se había incorporado un esquema secuencial en el calendario, por lo cual constaba de 5 dosis. Las 2 primeras dosis eran de vacuna IPV a los 2 y a los 4 meses, y las 3 dosis siguientes correspondía a la vacuna OPV oral a los 6, a los 18 y a los 5 o 6 años. A partir del 1 de junio de 2020 se introdujo al calendario nacional de vacunación la implementación de la vacuna IPV o SAL en esquema completo de calendario, con la totalidad de 4 dosis, a los 2, a los 4, a los 6 meses. Se quitó la vacunación de los 18 meses, quedó anulada, y como última dosis, como dosis de refuerzo, se complementa la edad de 5 o 6 años. Ahora pasamos a ver unos cuadros importantes. En los primeros vamos a ver los intervalos mínimos entre dosis, y en los segundos vamos a ver esquemas de vacunación en niños no vacunados. Tenemos una serie de vacunas, las cuales necesitan edad mínima para la primera dosis y así consecutivamente para la segunda, para la tercera y para las dosis de refuerzo. En este caso vamos a dar el ejemplo de la vacuna antipolio IPV, cuya edad mínima de vacunación para la primera dosis es a las 6 semanas de vida. El intervalo mínimo entre la primera y la segunda dosis es al mes de vida. El intervalo mínimo entre la segunda y la tercera dosis es al mes siguiente de la segunda. Y el intervalo mínimo entre la tercera y el refuerzo entre los 6 y 12 meses. Así consecutivamente veremos la vacuna triple viral, que la edad mínima de la primera dosis es a los 12 meses, y el intervalo mínimo entre la primera y la segunda dosis puede llegar a ser de un mes. ¿Por qué? Porque esta vacuna tiene un componente a virus vivo. Entonces, la dosis no tiene que ser menos de 4 semanas. Así veremos la vacuna de hepatitis B monovalente, que la edad mínima de la primera dosis es al nacimiento. La vacuna de hepatitis A es a los 12 meses. La vacuna de rotavirus, la edad mínima para la primera dosis es a las 6 semanas y el intervalo mínimo entre la primera y la segunda dosis es al mes de la primera dosis. La vacuna triple bacteriana celular es a partir de los 7 años de vida. Y la vacuna de fiebre hemorrágica, la edad mínima para la primera dosis es a los 15 años. Acá veremos un grupo de filminas donde tenemos el plan de vacunación para niños menores de 7 años que no han sido vacunados o no han completado su vacunación según la edad recomendada. Tenemos un momento recomendado que es la primera visita y un grupo de vacunas que hay que aplicar al niño. En este caso, tiene que completar con vacuna BCG, triple bacteriana, Haemophilus influenza tipo B, IPV, hepatitis B, antineumocóxica, hepatitis A y triple viral, siempre y cuando el niño no haya sido vacunado hasta la edad de 7 años. Dentro de los comentarios que podemos hacer es que la vacuna BCG, sin documentación de vacunación y sin cicatriz,
El niño deberá recibir la vacuna hasta los 6 años, 11 meses y 29 días de edad. En menores de 60 meses hay opciones según esquema anterior y edad de triple bacteriana, más influenza, más hepatitis B, por ejemplo la vacuna quíntuple o pentavalente. En mayores de 60 meses se utiliza la triple bacteriana y en mayores de 7 años solamente usar componente pertussis celular. La vacuna antineumocóxica, entre 2 meses y 12 meses hay que iniciar esquemas según las recomendaciones, por ejemplo 2 dosis más un refuerzo. Y la vacuna de hepatitis A se da a partir del año de edad. En este caso, los niños que no han tenido ninguna dosis de hepatitis A, tenemos que saber que la enfermedad de hepatitis A se contrae a través de alimentos contaminados y los niños que concurren a guarderías están en contacto con estos alimentos. Por eso la aplicación de vacuna de hepatitis A, si un niño de 7 años no ha sido vacunado, está recomendado antes del ingreso a preescolar o a guarderías. Y también diremos que la vacuna de triple viral se aplica a partir del año de edad. En esta otra filmina veremos cómo tenemos que ir aplicando las vacunas en la segunda visita y los comentarios con respecto a cada una. Por ejemplo, en la segunda visita, que vendría a ser al mes de la primera, tenemos la vacuna triple bacteriana, hepatitis B e IPV, y dentro del comentario que podemos hacer es que la segunda dosis de vacuna IPV podría aplicarse si se necesita una vacunación acelerada. En una tercera visita, que serían los 2 meses de la primera o al mes de la segunda visita, tenemos que la vacuna triple bacteriana, hemófilos influenza tipo B, IPV y antineumocóxica, podemos decir que una segunda dosis de hemófilo influenza tipo B está indicada solo si la primera fue administrada antes de los 15 meses de vida. Y la vacuna antineumocóxica, 2 dosis o dosis según el comienzo del esquema. Todas estas vacunas, con estos comentarios y con estos intervalos en estos niños que no han sido vacunados, podemos llevar un buen registro de vacunación, colocando todos los datos en el carnet en el cual vamos a registrar la vacunación cuando el niño ingrese al vacunatorio. En esta filmina vamos a ver cómo vamos a ir aplicando en la cuarta visita, en la quinta visita y a los 5 o 6 años de edad del niño que vendría a ser al ingreso escolar. Con respecto a la edad de 5 y 6 años de edad, sabemos que la vacuna triple bacteriana, triple viral e IPV, que son las recomendadas y las que están dentro del calendario de vacunación, diremos que la quinta dosis de triple bacteriana o DPT no es necesaria si la cuarta dosis hubiera sido dada después de los 4 años de edad. La vacuna IPV, según la última actualización del mes de junio del 2020, diremos que en la cual se cancela la cuarta dosis, es necesaria un refuerzo a los 5 o 6 años de edad. Bueno, acá pasamos a ver cómo es la cronología de vacunas en niños de 7 a 12 años que tampoco han sido vacunados con anterioridad. Tenemos, como vimos anteriormente, el momento recomendado, la primera visita, al mes después de la primera visita y a los 6 a 12 meses después de la segunda visita. Tenemos las vacunas recomendadas, los comentarios, por ejemplo, en la primera visita, tenemos la vacuna triple viral, triple bacteriana celular, hepatitis B y vacunas de VPH. Dentro de la observación que podemos hacer es
que la vacuna triple viral se aplica a los 11 años de edad si no cuenta con 2 dosis aplicadas anteriormente. Diremos que la vacuna triple bacteriana es una dosis y la vacunación debe aplicarse, en este caso, con una dosis en un esquema de 3 dosis de difteria y tétano. Con respecto a la vacuna de VPH, diremos que las niñas y los niños a los 11 años de edad deben ser vacunados según indicación del Calendario Nacional de Vacunación. Y así pasamos a ver al mes de la primera visita y a los 6 y 12 meses después de la segunda visita. En esta filmina vemos la vacunación de niños de 12 a 18 años que tampoco han sido vacunados. Tenemos una cronología de vacunas, un esquema completo para la edad y en este caso si no tiene carnet de vacunas. Por ejemplo, tenemos la vacuna con componente diftérico, tetánico y pertussis, pasada a llamar triple bacteriana. En un niño de 12 a 18 años tiene que tener un esquema completo para la edad de 5 dosis. Si no tiene carnet y no está registrada, no está indicada aplicar al niño. La vacuna triple viral o doble viral, en esquema completo para la edad, tiene que tener 2 dosis. Si no tiene carnet, aplicar 2 dosis. La vacuna doble bacteriana, si no tiene esquema completo para la edad, no debe aplicarse. Y si no tiene carnet, aplicar 3 dosis de la vacuna. La vacuna triple bacteriana celular, en esquema completo para la edad, necesita ser aplicada una única dosis. Si no tiene carnet, necesita ser aplicada una única dosis, comenzando en el 2009 con la cohorte de niños que cumplen 11 años. En la vacuna de VPH, en esquema completo para la edad, el niño tiene que tener 2 dosis. Si no tiene carnet ni registro de vacunación, entonces el niño tiene que ser vacunado en la cohorte de niños nacidos en el año 2000 con respecto a las niñas y los niños con respecto a la cohorte de los nacidos en el año 2006. Pasamos a ver ahora las normas mínimas de habilitación para un centro de vacunación. Un centro de vacunación tiene que tener una organización y un mecanismo de funcionamiento. En estos casos, el horario de atención deberá ser no menos de 6 horas diarias, continuas o discontinuas, y la atención será abierta a la demanda espontánea del público en general sin turno previo. Las personas deberán presentar una indicación profesional médica únicamente cuando éstas no estén contempladas dentro de las recomendaciones nacionales de vacunación. Es decir, que para vacunar con las vacunas que corresponden al calendario nacional de vacunación, tanto los niños como los adultos no necesitan tener orden médica. Cuando éstas no están contempladas dentro de ese calendario nacional de vacunación, solamente tendrán que ser presentar una indicación médica y estas certificaciones o estas indicaciones serán archivadas y retenidas por 2 años. Será obligatorio el registro nominal de las dosis aplicadas y toda vacuna deberá quedar registrada en forma obligatoria en el carnet de vacunación. Todo esto está regido bajo leyes, decretos y normas complementarias. Pasamos a ver en esta filmina
cómo es el equipamiento fijo en un vacunatorio. El vacunatorio deberá constar de una heladera de uso exclusivo para la conservación de las vacunas a una temperatura de 2 a 8 grados centígrados. También deberá contar de heladeras de transporte, en este caso conservadoras o termos, con cierre hermético, que deberá ser encastrado y que tenga suficiente espacio para los sachets refrigerantes y vacunas. Deberá constar de una mesada amplia que delimite área limpia y sucia. Deberá contar con una pileta con agua corriente de circulación continua. Deberá contar con un armario o sector para depósito de materiales para la aplicación de las vacunas. También deberá contener una camilla o algo similar. Deberá estar fija y forrada con material lavable y cubrecamillas cambiables. Esto tiene que ser de uso exclusivo para la vacunación y también deberá contar con un sector de cambiado. Deberá haber soporte para toallas descartables y jabonera conteniendo jabón líquido. También el vacunatorio deberá contar con un equipamiento móvil, movible, en este caso los termómetros para heladera, que cuente con sistema de lectura de temperatura con registro de máximas y mínimas. Y deberá tener un recipiente para residuos con tapa de pedal. Y dentro del material de consumo deberá haber descartadores de agujas y jeringas de acuerdo a normas de bioseguridad y un kit de anafilaxia. El requerimiento administrativo: el vacunatorio deberá contar con sellos, certificados de vacunación con identificación del establecimiento, registro de vacunas aplicadas por mes, individualizando nombre y apellido, domicilio, documento de identidad, edad, sexo, tipo, lote y dosis de vacuna aplicada. Estos son los carnets de vacunas. Deberá constar de registro de lote de vacunas y fecha de ingreso y fecha de su aplicación. Deberá contar con cartillas visuales de calendarios de vacunación. Registro de control de temperatura cada 12 horas que debe estar ubicada en la puerta de la heladera para luego ser archivadas. Y también deberá tener un libro con el registro periódico del control técnico de la heladera, mantenimiento preventivo, limpieza y descongelado, y un registro en una planilla con fecha y firma del responsable. Muchas gracias.